Hola mis amigos de la Red del Agua, ¿cómo están? Nuevamente por aquí trayéndoles un video y en esta oportunidad vamos a estar hablando de desarenadores. Empezaremos dando una explicación de la metodología de diseño de la teoría de sedimentación. Luego hablaremos un poquito también de la normatividad y estaremos dando un resumen de los pasos que se deben tener en cuenta para realizar el diseño de desarenadores. La teoría de diseño sobre desarenadores que vamos a estar mirando en el día de hoy está basada en la metodología sugerida por el ingeniero Ricardo Alfredo López Cuaya en su libro Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. Empecemos entonces hablando sobre el desarenador en sí. El desarenador es la estructura que sigue dentro del proceso de captación y transporte para enviar el agua hasta la planta de tratamiento. ¿Cuál es su función? Mejorar la calidad de agua que hemos obtenido de la fuente a través de la captación. ¿Cómo se hace? Pues es necesario eliminar ciertas partículas de determinado tamaño, para el caso del acueducto, partículas hasta el tamaño de arenas que han ingresado al sistema. Esto se logra con la construcción de este elemento y tratando de que dentro de él exista un régimen de flujo lo más parecido al laminar. En la tabla que observamos en la pantalla vemos los diferentes tipos de partículas que pueden estar contenidas en el agua. Arenas muy gruesas, arenas gruesas, medias, finas, muy finas, limo y arcilla. Y observamos también cuál es el diámetro de estas partículas. Para el caso de los desarenadores y teniendo en cuenta la normatividad colombiana, la remoción que vamos a realizar es para partículas de tamaño superior a 0.1 milímetros. Conozcamos ahora las partes de un desarenador. Esta estructura tiene principalmente 4 zonas. La entrada, que es por donde se realiza la llegada de agua. La zona de sedimentación, que es el proceso donde la velocidad de la partícula se ajusta a determinado valor con el propósito de propiciar que ella caiga al fondo. La zona de salida, que contiene ya el agua que vamos a enviar hacia la planta de tratamiento y en donde ya hemos hecho remoción de partículas. Y la zona de lodos, que es esa zona donde se van a depositar todas esas arenas que hemos ido removiendo en el proceso de sedimentación que estamos realizando en esta estructura. Si miramos más en detalle los componentes de un desarenador, observamos que vamos a tener una cámara de entrada, que va a ser el elemento de transición entre la tubería o canal de aducción y el sistema desarenado en sí. Un rebose de excesos, porque es probable que traigamos caudales superiores al caudal de diseño de la cámara. Recuerden que la captación puede llegar a tener capacidad superior al caudal máximo diario, que es el caudal de diseño de estos elementos. Por lo tanto, debo tener un sistema de desfogue de esos caudales adicionales. Existe también una pantalla deflectora que me ayuda a mí a homogeneizar y distribuir uniformemente ese flujo a través del sedimentador. La cámara desarenadora, que es donde se produce todo este proceso de sedimentación. La tolva de lodos, que es la encargada de recibir todas las partículas que posteriormente debo evacuar. La cámara de salida, que corresponde a esa zona por donde va a salir ya el agua que contiene una menor cantidad de sedimentos. Una cortina para flotantes, porque es probable que hayan algunos elementos flotantes que hayan logrado llegar a desarenador y es necesario retenerlos para que no sigan hasta la planta de tratamiento. Esta va justo en la cámara de salida y se coloca principalmente en la parte superior del desarenador para frenar el paso de los flotantes. Y un sistema de drenaje, que es el que me va a permitir evacuar tanto las aguas de exceso como las aguas de lavado
de los procesos de mantenimiento que realice en el sedimentador para poder evacuar todos los sedimentos que han ido cayendo al fondo. Hablemos ahora sobre la teoría de sedimentación. Esta es una teoría que fue desarrollada por Hansen y Stokes, que define que la velocidad de sedimentación de una partícula es directamente proporcional al cuadrado de su diámetro, es decir, mientras más grande sea la partícula, mayor sedimentación va a tener. Y no está influenciado solamente por el diámetro de la partícula, sino por su diámetro al cuadrado. Luego, el tamaño de la partícula es fundamental en el proceso de sedimentación. La fórmula establece que la velocidad es igual a la gravedad por la diferencia entre el peso específico de la partícula y el peso específico del fluido en donde estamos haciendo el proceso de sedimentación, por el tamaño de la partícula al cuadrado dividido entre 18 veces la viscosidad dinámica del fluido. Es lógico entender la influencia de la acción de la gravedad debido a su acción de atraer a los elementos que están sobre la Tierra. La diferencia entre el peso específico de la partícula y el del fluido se entiende por el hecho de que el fluido va a tratar de sustentar la partícula, va a tratar de hacerla flotar. Así que es necesario realizar esta diferencia y solamente la diferencia es la que va a permitir que la partícula se sedimente. Y por otro lado está la viscosidad dinámica del fluido, porque no es lo mismo realizar un proceso de sedimentación en un tanque lleno de agua que en un tanque lleno de miel, en donde la viscosidad va a hacer que se frene el proceso de sedimentación. Por eso ella es inversamente proporcional. Y esta fórmula la podemos resumir como que la velocidad de sedimentación es igual a una constante multiplicada por el diámetro al cuadrado. Una constante porque la gravedad va a ser conocida, el peso específico de la partícula y del fluido también van a ser conocidos, así como la viscosidad dinámica del fluido. Esta teoría de sedimentación tiene unas suposiciones, para simplificar, que son que el flujo está uniformemente repartido por la sección transversal del tanque de sedimentación. Esa sección transversal la vamos a llamar W. El agua se desplaza con velocidad uniforme por el tanque. Y toda partícula que toque el fondo antes de llegar a la salida será removida. En esta diapositiva observamos un corte longitudinal, una sección transversal y una planta del tanque de sedimentación. En el corte longitudinal tenemos una partícula de diámetro D que se desplaza a lo largo de la línea en color verde, que es la trayectoria número 1, y que correspondería a una partícula que tiene el recorrido más crítico, porque es la que está más alejada verticalmente del fondo, pero que igual debe llegar por lo menos hasta el punto final de la zona de sedimentación allá en el fondo. Tenemos también otras partículas cuya trayectoria está representada en la línea roja y que también harán su desplazamiento para llegar hasta el fondo, pero ellas, como tienen una altura con respecto al fondo inferior, necesitarán una velocidad de sedimentación menor que aquella crítica para que en el mismo tiempo puedan llegar al fondo. El tanque tiene una longitud L, una profundidad H. Si hacemos el análisis de la trayectoria de una partícula de diámetro D desde la parte superior de la zona de sedimentación, por relación de triángulos tendríamos que L sobre BH, o sea, velocidad horizontal, es igual a H, la profundidad, sobre la velocidad vertical, por relación de triángulos. Si multiplicamos por el área transversal, el primer componente de esta igualdad,
nos quedaría L por W sobre BH por W, que es igual a H sobre V sub 0. ¿Pero qué es L por W? La longitud por el área transversal del tanque, pues su volumen. ¿Y qué es la velocidad horizontal por el área? Q igual a V por A. BH por W, que es el área. V horizontal por W, que es el área, vendría siendo el caudal que está atravesando por ese tanque. Entonces tendríamos que el volumen sobre el caudal vendría siendo igual a la profundidad sobre la velocidad vertical de esa partícula. Esa velocidad vertical vendría siendo igual a H por Q sobre V. Y V sobre H, o sea, volumen sobre altura, ¿a qué es igual? Pues al área. Entonces Q sobre A es igual a V sub 0. Reemplazando V sub 0 en la ecuación de Stokes, se tiene que para un caudal dado, el diámetro de la partícula a remover es función del área longitudinal del tanque. Pero la remoción de partículas no depende solo del área longitudinal del tanque. También es función de la profundidad del tanque. Si esta profundidad disminuye, es decir, si yo tengo mi fondo más arriba, pues la partícula tendrá que bajar una distancia menor y se detendrá en menor tiempo. Esto también se puede traducir con que un mayor número de partículas se retendrán con una Bs menor que V sub 0 crítica. La relación Q sobre A se conoce como carga hidráulica superficial y se identifica con la letra Q minúscula y es igual a la velocidad de sedimentación. La relación B volumen sobre Q se denomina período de retención hidráulico y se identifica con el símbolo θ. Recuerden que la velocidad de sedimentación es igual a la profundidad sobre el tiempo que demora esa partícula en sedimentarse. Luego, H sobre Bs es el tiempo que tarda la partícula crítica en ser removida. Pero bien, como el comportamiento del desarenador en la vida real no va a ser exactamente como se ha considerado en la teoría, es decir, la pantalla deflectora que se coloca al inicio no va a producir ese efecto de generar un flujo uniforme con velocidad constante dentro del desarenador. Puede haber un viento contrario al flujo de sedimentación que me va a generar unas velocidades inversas. Se pueden producir también arrastres desde el fondo del sedimentador y resuspender partículas. Y pueden haber zonas muertas dentro de él en donde las partículas no se sedimentarán adecuadamente. Es por eso que debemos trabajar entonces con un factor de seguridad. Este factor de seguridad está en función del porcentaje de remoción y el grado del sedimentador. El porcentaje de remoción de partículas es el número de partículas con velocidad de sedimentación inferior a la velocidad de sedimentación de la partícula crítica sobre el número de partículas con velocidad de sedimentación mayor o igual que la velocidad de la partícula crítica, multiplicado por 100. En la tabla del número de Hazen, θ sobre T o S sobre V sub 0 que consigna López Juaya en su libro, establece unos valores de ese porcentaje de remoción que deben ser adoptados por el diseñador en el momento de realizar el planteamiento de su desarenador. Estos oscilan entre 87.5 y 50% de porcentaje de remoción. Pero existe también otro factor que son las condiciones de las pantallas deflectoras. Él le da una calificación de eficiencia a estas pantallas deflectoras con el número n grado del desarenador. Dependiendo de cómo van a trabajar esas deflectoras,
Ese número n puede tener diferentes valores. 1, si los deflectores son deficientes o si no tienen. 2, si los deflectores son regulares. 3, si los deflectores son buenos. De 4 a 8, si los deflectores son muy buenos. Y un número grandísimo que se generaría en el caso teórico. Entonces, en la tabla, para poder hallar el número de Hazen, yo entro por las condiciones deflectoras y por el porcentaje de remoción. Escojo un valor que yo considere, digamos un 80% de porcentaje de remoción, ese va a ser mi puesta de diseño. Y no voy a considerar que los deflectores hacen un buen trabajo, sino que hacen un trabajo deficiente. De hecho, yo no sé si no les van a hacer un buen mantenimiento y ellos van a terminar deteriorándose. Entonces considero un n igual a 1. Y allí tendría yo mi valor de Hazen. Con un n de 1 y un porcentaje de remoción del 80%, el número de Hazen sería 4. Si yo deseo trabajar con otro porcentaje de remoción y otra condición de deflectores, simplemente utilizo la tabla y escojo el que considere. Este factor de θ sobre t, o del número de Hazen, ha sido determinado por medio de curvas empíricas. Adicionalmente, el ingeniero López realiza una serie de recomendaciones con el propósito de que el sedimentador trabaje adecuadamente, y es que la velocidad horizontal sea menor que 20 veces la velocidad de sedimentación, que la velocidad horizontal sobre B sub 0 sea mayor que 9 y menor que 15. También recomienda que la velocidad horizontal debe ser menor que la velocidad de arrastre de las partículas con el fin de evitar la resuspensión de los sedimentos. La velocidad de resuspensión vendría siendo igual a la raíz cuadrada de 8 por K, un coeficiente que para arenas es 0.04, sobre F, que tiene el valor de 0.03 porque no hay procesos de coagulación en este proceso de sedimentación, por la gravedad, por la diferencia de los pesos específicos multiplicada por el diámetro. En cuanto a normatividad, la resolución 330 de 2017, en su artículo 55, define los requisitos mínimos de diseño para desarenadores. Dice: el componente destinado para la remoción de la arena que está en suspensión en el agua se ubicará lo más cerca posible al sitio de captación. Se localizará la tubería de aducción en el eje longitudinal de la estructura. Tendrá un dispositivo de rebose mediante un vertedero lateral, ubicado cerca a la entrada del desarenador. No tendrá placa de cubierta, sino cerramiento, que evite el ingreso de personas no autorizadas o animales, y cumplirá los siguientes requerimientos. Se requiere prever la eliminación de partículas con diámetro mínimo de 0.1 milímetros. Miren que aquí ya se está estableciendo cuál es el tamaño de partícula con el cual vamos a diseñar. Con una velocidad del asentamiento vertical calculada en función de la temperatura del agua y el peso específico de la partícula, teniendo en cuenta el régimen laminar de transición o turbulento, y se deberá mantener una velocidad horizontal inferior a 0.25 metros por segundo. O sea que debemos chequear cuando hagamos el cálculo de velocidad que sea inferior a este valor. El peso específico de las partículas de arena por remover será 2.65 gramos por centímetro cúbico. La relación entre la velocidad horizontal y la velocidad de asentamiento vertical será inferior a 20. El tiempo de retención de las partículas muy finas no debe ser menor de 20 minutos. Las estructuras deberán contar con suficiente almacenamiento de arenas y con sistemas hidráulicos con pendientes superiores al 10% para obtener una eficiencia de evacuación del producto desarenado. La unidad debe tener un sistema de paso directo con capacidad para operar el caudal de diseño cuando la estructura esté en limpieza. Además, deberá contar con los respectivos descoles a las fuentes receptoras de los caudales de exceso y del producto desarenado. Les presento ahora
un resumen de los pasos que debemos tener en cuenta para el diseño de un desarenador. En primera instancia, calculamos la velocidad de sedimentación de la partícula. Para ello, tenemos que el diámetro mínimo es 0.1 milímetros. Para la determinación de las propiedades del agua, ρ y μ, debemos tener en cuenta la temperatura del agua. Luego, obtenemos de la tabla el número de Hazen, θ sobre T, con el porcentaje de remoción y el grado del sedimentador N que vamos a considerar. Calculamos el tiempo de sedimentación de la partícula de diseño, T, que es igual a H sobre BS. BS ya la hemos calculado en el punto 1. Y H la debemos definir, o sea, el diseñador parte con una profundidad. Luego hacemos el cálculo del periodo de retención hidráulica. Θ, que es igual a T por el número de Hazen. El número de Hazen ya lo tenemos y T lo acabamos de calcular. A partir de ese θ, recuerden que θ también es igual a V sobre Q, al volumen del tanque sobre el caudal. Realizamos entonces el cálculo del volumen del tanque, que es igual a θ por Q. Seguidamente hacemos el cálculo del área superficial del tanque, vendría siendo igual al volumen que hemos calculado sobre la profundidad. Definimos cuáles van a ser las dimensiones de nuestro tanque. Para ello debemos asumir una relación longitud-ancho, que puede estar en un rango entre 3,1 y 5,1. B es igual a la raíz del área de sedimentación sobre Z, siendo Z el valor que hemos considerado para la relación L sobre B. Y L vendría siendo igual a Z por B. El cálculo de la carga hidráulica superficial del tanque, Q, vendría siendo igual al caudal sobre el área de sedimentación. Esta área de sedimentación es el área longitudinal del tanque, no es el área transversal, es el área longitudinal. Hacemos ahora un chequeo del diámetro de la partícula crítica que debe ser menor a la partícula de diseño. De la ecuación Q igual a V sub 0, que es igual a Q sobre A, tenemos que V sub 0 es igual a Q. Reemplazando V sub 0 en la ecuación de la velocidad de sedimentación y despejando D, se obtiene el valor de D sub 0. Aquí verificamos que efectivamente este valor que nos está dando sea menor a la partícula de diseño, que dijimos que era 0.1 milímetros. Chequeamos que θ sobre T sea igual a V sub S sobre V sub 0, que estas fueron unas de las igualdades que vimos anteriormente. Hacemos el chequeo de velocidad horizontal respecto a la velocidad máxima recomendada. Debemos chequear también que esta velocidad horizontal sea menor de 0.25 metros por segundo porque es el límite que nos establece la normatividad. Hacemos el chequeo de velocidad de resuspensión máxima. Por último, chequeamos que se cumpla que la velocidad horizontal sobre sub 0 esté entre 9 y 15. De esta manera hemos determinado ya las dimensiones de nuestro tanque de desarenado. En el próximo video les voy a mostrar un ejemplo de diseño de desarenador. Pero bueno, no puede faltar la última de las características que estamos desarrollando, el liderazgo. Yo recuerdo que trabajé en una empresa donde tuve un jefe con una capacidad impresionante de conducirnos a trabajar de manera entusiasta para conseguir un objetivo específico, los objetivos que nos habíamos trazado. Él tenía una capacidad impresionante de trabajo y sacaba tiempo, además de sus múltiples reuniones, revisiones, para escuchar a los trabajadores. Él sugirió unas sesiones de trabajo en donde cada empleado tenía la posibilidad de aportar una idea que mejorara al trabajo que desarrollaba ese equipo. Una empresa de más de 500 empleados, con áreas de diferentes tamaños. Ese señor sacaba el espacio para ir alternadamente a una u otra sesión a escuchar a los empleados y a conocerlos, porque él no se limitó solamente a vernos como unos trabajadores, sino que éramos unas personas con problemas, con situaciones,
de las cuales él se preocupaba y ayudaba en la resolución. Pero el mejor ejemplo que él nos podía dar era su propio estilo de trabajo, organizado, atendiendo los diferentes temas, tratando a las personas correctamente, cumpliendo horarios, cumpliendo sus propios objetivos. Ese ejemplo de vida era muchísimo más inspirador que un discurso motivacional. Así que el verdadero líder para mí es ese que demuestra con hechos lo que dice con palabras. Bueno chicos, esta es nuestra última característica. Continuamos en el próximo video con un ejemplo de diseño desarenador para reafirmar los conocimientos y para que ustedes vean la sencillez de estas metodologías que plantea el ingeniero López Cuaya. Nos vemos entonces en la próxima. Hasta pronto.